Bueno, bienvenidos al tercer episodio de El Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y me encuentro hoy con... Muchachos, preséntense. Bueno, yo soy Luis Feliu y me encuentro con... Yesiel Torre Falcón por acá. Bueno, Vamos nada, allá, vamos hoy, dímelo, José. vamos a hablar hoy, ¿verdad? Ya que estamos cerca del Día Internacional del Trabajo, del Trabajador, vamos a hablar un poquito del trasfondo histórico ¿Del de lo que es ese trabajo, día. el Día Internacional del Trabajo o del Trabajador? ¿O es lo Del mismo? trabajador, del trabajador, me equivoqué ahí, pero es el Día Internacional del Trabajador. ¿Por qué? Bueno, esta celebración surge, o esta conmemoración, debo decir, surge a raíz de unas protestas que se dieron en Chicago el 1 de mayo de 1886. Las protestas se dieron, ¿verdad?, en exigencia de que la jornada laboral de trabajo en las fábricas, sobre todo en las fábricas, se redujera de las 14 o 16 horas que duraba a 8. O sea, las 8 horas que trabajamos hoy día, los turnos de 8 horas que trabajamos hoy día, surge de estas manifestaciones. Estas manifestaciones que surgieron en Chicago, como mencioné. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Todo el mundo que ha trabajado en la industria de los restaurantes no se siente intimidado por esa premisa, José. ¿Sí o no? No, sí. Cuando nos dicen 16, 14, 12 horas, como que, ajá, ¿y? Eso se debe. Eso va para Un todos día flojo, un día ustedes, flojo, un día un flojo. día flojito, pues, ajá, 10 horas mínimo, 12 horas, ¿ah? Eso que tú estás mencionando surge por otra cosa que vino después que se llamó el Flexi Time. Eso fue un invento de los patronos y del Estado para, pues, darle la opción al empleado. Para beneficiar a los empleados. Exacto. Ajá. Para extender esa jornada. Pero pues, la lucha de las 8 horas surge, pues, no fue solamente el 1 de mayo. O sea, el primero de mayo empezaron las protestas en Chicago, ya en Estados Unidos, otras partes de Estados Unidos se estaba protestando por esto, y algunas compañías ya habían empezado a ceder ese reclamo. Lo que pasó en Chicago fue que la cosa se puso un poquito más, no un poquito, fue bastante grande, a nivel de que hubo revueltas. Una revuelta en particular. Déjame buscar el nombre porque un poquito. La revuelta de High Market, no sé si es que se dice. Eso fue el 4 de mayo, como consecuencia de estas que empezaron en el 1 de mayo de 1886. Cuando empieza esta revuelta, es que la policía interviene y hubo hasta muertos en las plazas públicas donde se estaban dando estas manifestaciones. De todo este revolú, ¿verdad?, para resumir. ¿Qué año fue eso, José? ¿Qué año fue eso? Esto fue en el 1886 en Chicago. Okay. Esta revuelta llevó a una serie de arrestos, sobre todo a 8 líderes en específico que arrestaron. Esos 8 líderes les llamaron los mártires de Chicago. Esos líderes cuya ideología era de izquierda, algunos de ellos, creo que fueron 5 en específico, que los condenaron a muerte, y 3 cadena perpetua. Estos 5 que los condenaron a muerte fue en la horca que los ejecutaron, o sea, que fue público, en una plaza pública. Sí, ahí con los nenes ahí comiendo piña colada y todo. Ajá. Sí. Vacilando como si fueran. Sí, un domingo cualquiera. Ajá. El tema es que los hayan culpables, obviamente. Pasó mucho más. Lo que quiero oír es de esta celebración es que ocurre en los Estados Unidos, y irónicamente es el único país, o uno de los pocos países, que no celebra el Día Internacional del Trabajador. ¿Por qué? Precisamente por lo que mencioné. Estos 8 líderes que convocaron a las manifestaciones son líderes de izquierda, y sabemos que Estados Unidos tiene un cierto repelillo a esta ideología, que inclusive cuando no son ideologías de extrema izquierda como Bernie Sanders, que es del centro, pues lo ven como un extrema izquierda y zápate, no quiero saber de ti. Y pues esta celebración mayormente ¿cómo es? Propiciada, la celebración, no debo decir conmemoración, por organizaciones de izquierda, socialistas sobre todo,
conmemorando precisamente lo que pasó en Chicago como recordatorio de que los derechos que hoy en el siglo XXI tenemos, derechos laborales que algunos, ¿verdad?, llegaron a nivel constitucional, son precisamente por las protestas que se hicieron. En específico la de las 8 horas es por las protestas de Chicago, que estoy mencionando, ¿verdad?, que repercuten en la celebración del Día Internacional del Trabajador, del Trabajo. No, perdón, del trabajador, me vuelvo a equivocar. Ok, voy a explicar por qué es que me confundo. En Estados Unidos se inventaron en septiembre el Día del Trabajo. Labor Day. Es lo que se celebra en Estados Unidos y en Puerto Rico por consecuencia. Eso es el primer lunes de septiembre, me parece. Hay gente que piensa que es la misma cosa. Exacto. Por ejemplo, yo pensé por muchos años que era la misma mierda. Y no, una es en mayo y una es en septiembre, y las dos son dos cosas totalmente distintas. Tienen dos contextos históricos diferentes. La celebración del Día Internacional del Trabajo, que tiene el título internacional porque surge de una organización que se llama la Segunda Internacional. Esa organización era una especie de congreso donde diferentes miembros de diferentes países del mundo hacían este encuentro para discutir temas socialistas, sobre todo ¿verdad? Para buscar que el socialismo reinara en el mundo, por decirlo de alguna manera. De ahí surge eventualmente cosas como la Unión Soviética y el bloque socialista y todas estas cosas. Pero volviendo otra vez a lo de Estados Unidos. Por eso, por eso es que, ¿verdad? Esto es mi opinión. Y les pregunto, en forma de pregunta, por eso es que ustedes piensan que tal vez a veces las uniones aquí en Puerto Rico las tildan como que de movimiento socialista. Ok. O como de izquierda. Lo que pasa es que de revoltosos, como que estos vienen a ser un revolú porque son de una unión. Técnicamente, las uniones y los sindicatos tienen un cierto origen socialista, claro, ¿sí? Porque todas estas luchas vienen precisamente de las teorías de Marx y de Engels y de todos estos, ¿verdad?, teóricos. Cierto. Y en adición a eso es más bien una lucha contra las compañías usualmente que son reinadas por el capitalismo extremo, y entonces pues, los ven desde el otro lado. Siempre. Exacto. Hoy por hoy pues las uniones sirven al capital, o sea, no son cosas contrarias a su origen, pero el origen básicamente de las uniones obreras y de los sindicatos viene de luchas socialistas. Y bueno, una de las mayores celebraciones de los sindicatos en el mundo es precisamente este día, que a lo que iba con el Día del Trabajo del septiembre. Sí. En septiembre hacen esta celebración tratando de ocultar lo que pasó, porque lo que pasó en Chicago, de los mártires de Chicago, de estos 8 líderes obreros, es bastante, sobre todo el siglo actual, el siglo XXI, es bastante reprobable porque el gobierno de Estados Unidos mató a estas personas por su ideal. Obviamente, como vivimos en la máscara ahora de que Estados Unidos es un país bien democrático, de libertades y de todas estas ilusiones que podemos hacer un podcast de eso también. Sí, eso podemos hacer varios podcasts. Una película. Podemos debatir si Estados Unidos es o no es un país democrático. Solo lo podemos hablar. Pero, ¿verdad?, recapitulando con el Día del Trabajo, pues en Puerto Rico tenemos esa confusión si el Día del Trabajo y el Día Internacional del Trabajador son lo mismo. Pues no tienen dos orígenes diferentes. Uno es para tratar de ocultar el otro, y el otro pues tiene un origen bastante sangriento, ¿verdad? Porque murieron un montón de personas en la revuelta, tanto policías como personas en el otro lado protestando. Más lo que protestaron, porque la policía tiene equipo para protegerse. Y los líderes que eventualmente murieron a causa de esto. Que era una lucha justa, porque al día de hoy sabemos que el ser humano necesita 8 horas de descanso, 8 horas de recreo, y lo más que puede trabajar son 8 horas. De hecho, hay países en el mundo, que sobre todo los nórdicos, que trabajan menos días y menos horas porque, según sus teorías, son más productivos, un empleado más descansado y con más recreación. El tema que queremos resaltar aquí es el hecho de que en Puerto Rico se criminaliza demasiado la protesta.
Y es precisamente por lo que dice Luis, de que los que protestan son de izquierda, los que protestan son revoltosos, los que protestan son unos vagos, pelús de la Yupi. O sea, es esta constante de que las protestas no llegan a nada. Y bueno, yo tengo mi teoría de por qué es que en Puerto Rico la gente no le gusta protestar, lo criminaliza tanto la protesta, pero lo voy a dar al último, quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué piensan sobre esto? Mira, yo para serte bien honesto, desde muchos años antes siempre he pensado más o menos dentro de esa línea también, tú sabes, o pensaba antes dentro de esa línea donde esos cabrones que no tienen un carajo que hacer y son unos vagos y pues son unos revoltosos, tú sabes, los loquitos estos que los han lavado el cerebro en la universidad. Pero me gustaría pensar que es porque a medida de los años uno madura. Eso es un debate que podemos hacer también, pero me gustaría pensar que es porque he madurado, que uno va aprendiendo un poquito más y leyendo y dándose cuenta de todo este tipo de luchas a través de los años en todos los países, especialmente los democráticos, incluyendo Estados Unidos, que la gente habla tanto de que esto es... Oye, aquí hay protestas toda la semana, papi, por diferentes cosas, ¿entiendes? Y la gente se ha ganado los derechos de esa manera. Y más aún en Puerto Rico, un país tan pobre, con tantos problemas sociales, con tantos problemas económicos, y entonces siempre atacan la salud, siempre atacan la educación, y las demás cosas, no las atienden, ¿ves? O sea, no las tocan en términos de quitarle dinero. Y obviamente, para mí, una persona que yo estudié, tengo mi profesión, para mí la educación es lo que me ha llevado a mí a no solo ejecutar mi profesión, pero a mostrar interés por aprender de otras cosas. Y me parece que esa es la clave para cualquier país del mundo para poder desarrollarse. Así que a medida de los años he entendido el por qué esas protestas son necesarias. Y, coño, hay que apoyarlas, mano. Tú sabes, que a veces no son de la mejor manera o la manera en que uno quisiera. Por ejemplo, cuando ocurrieron lo de Ricky y luego lo de Wanda, ¿verdad? La destrucción en el viejo San Juan y toda esta dinámica y este dilema de que jodieron las calles o no jodieron las calles. Oye, sí, eso, ¿verdad? No, nadie le agrada ver la calle del viejo San Juan jodida. Puñeta, a nadie le gusta eso. Pero deberíamos enfocarnos en eso. O sea, ese es el problema principal, ese es el problema que va a cobrar todo el mundo. Pues a mí me parece que no. Así que en términos de lo que es las protestas, a mí me parece que son necesarias, que son justas y que la gran mayoría de ellas son bien justificadas. Oye, no tienes que estar de acuerdo con todas, pero lee primero y no te dejes llevar por los loquitos también del otro lado, que entonces llaman a todos esos otros pelú y revoltosos y los pelús de la Yupi, los pelús de la Yupi, los fupistas. Los fupistas, y entonces se van por esa línea sin ver las dos partes. Y a mí me parece eso que es un error. Yo estudié en la Yupi de Río Piedra, by the way, del 2003 al 2008. Que yo estudié y crecí todo ese tiempo bajo el estigma de todo lo que es ser el revoltoso de la Yupi. Y en el 2004 hubo una huelga bien intensa, que yo realmente no tengo mucha memoria de lo que pasó ahí, pero me recuerdo la del 2010, que aunque ya yo había terminado de estudiar, yo sí participé de la reyerta del 2010, de la huelga de los $800. Yo estuve en esa huelga porque yo era estudiante, yo creo que estaba en segundo año para esa huelga. Y sí, mucha gente se quejaba, yo me acuerdo que se quejaba pero al final, o sea, no se logró lo que uno quería, pero sí hubo por lo menos una solución porque hubo esas protestas. Exacto. Si no hubiésemos protestado, Tomás Rivera Chat no hubiese venido con esa beca milagrosa. Claro, y acuérdate, eso fue en el 2010, Josian y Yesiel. Eso fue en el 2010, un tiempo en el que, aunque fue hace 10 años atrás, era un tiempo que no había pasado el huracán María y que no había pasado lo del verano del 19, que todavía se estigmatizaba lo que es el estudiante revoltoso pelú, de izquierda, ¿sabes? Esos bandos estaban bien definidos, lo que es de izquierda y lo que es de derecha. ¿Me sigue? Sí. Ahora, después de lo del verano del 19, después de lo de María, yo pienso que estas generaciones que vienen ahora ya están con otra mentalidad, que ya están con una mentalidad de que no crecieron o sea, crecieron en la crisis, nacieron y se criaron en la crisis. Y son chamaquitos que nacieron en el finales del 90 y pico, principios del 2000, y que ahora tienen
18, 19, 20, 21 años. Y ya eso, la batuta va para ellos, ¿tú me entiendes? Sí, Y sí, que ahora está eso de revoltoso y socialista y las protestas, ya todo eso la Guerra Fría se está normalizando. Sí, yo creo que la generación nueva está poco a poco aprendiendo también, instruyéndose un poquito más de cómo tú ejercer tu derecho al voto, La generación nueva ¿sabe? No le puedes venir con el cuento de la colonia, básicamente. Sí, no, bueno, ellos no se creen el viaje de la colonia. O a mí se no me van gusta, para los estadistas o se van para los independentistas. Pero no me vengas con el viaje de la colonia a mí, ¿entiendes? Esa es la mentalidad de ellos. Yo creo que si no me atrevo a decir la mayoría, pero a mí yo pienso que la mayoría están todavía en este punto en donde yo mismo, como estaba mencionando ahorita, en donde, mira, sabes que la política a mí no me toca, a mí no me importa, esos cabrones no me dan nada, yo voy a hacer lo mío por mi cuenta y que se joda, ¿entiendes? Y esa no es la realidad, pero pues hasta cierto punto eso es lo que uno tiene que ponerse en la cabeza para poder ignorar todo el mierdero que pasa y tratar de no afectarse uno mismo. José, ¿cómo traemos todo esto al contexto del Día Internacional del Trabajador? Que como que nos fuimos un poquito ahí. Ok, antes de eso, para verla, la generación que tú te estabas refiriendo, de la que nació en el 2000 en adelante, perdón, la que nació en el 95 en adelante, esa generación se llama la generación Z. Nosotros somos millennials. Quiero hacer esa aclaración porque generalmente la gente confunde los millennials con los que nacieron en el 95 en adelante. Esa generación es lo que tú dices precisamente. Ellos no nacieron con la Guerra Fría. Recuerda que la Guerra Fría acabó en el 91, precisamente el año en que yo nací, que Yesiel también. Correcto. Pues, o sea, no están con este lío de la izquierda y la derecha, el capitalismo, el socialismo, el tercer mundo, el primer mundo, todas estas ideas, que son ideas de antaño. ¿Cómo lo traemos al Día Internacional del Trabajador? Precisamente por eso. Esas protestas que se dieron en Chicago se criminalizaron. Se criminalizaron porque la gente decía, eso no va para ningún lado. ¿Y qué? Hoy día tenemos una jornada de 8 horas por día. Con las excepciones que mencionamos ahorita en la industria de la astronomía específicamente. Y con la reforma laboral la reforma... Yo tenía otro nombre, la reforma empresarial, porque realmente a quien benefició fue a la empresa, no al movimiento obrero ni a los empleados. Eso está bueno. Que descojonaron a ciertos derechos de los trabajadores en beneficio. La gente se está yendo de Puerto Rico porque no hay trabajo y le quitan beneficios. Exacto. Entonces, yo no sé qué lógica, ¿verdad? Pero bueno. Sí, no, por ejemplo, una de las cosas era que las vacaciones te las reducía a 7 días, los días por enfermedad 7 días. O sea, eso no es lógico. Yo pienso que después de los 2 cuatrenios de Rosselló padre, que después vino toda esta neblina de Sila, Aníbal, y de momento llegó Fortuño y dijo, ok, corillo, ley 7, cesanteamos a todos estos miles de... Para mí que esa ley 7 de Fortuño fue la que explotó todo esto. Sí, exacto, porque se venía, había una política pública creo que desde Hernández Colón para acá, en contra de estas cosas. O sea, Rafael Hernández Colón, que gobernó durante 3 periodos, uno fue en el 72 y luego fue a finales de durante los 80. Los 80. O sea, fue Hernández Colón un cuatrenio, 2 Carlos Romero Barceló y 2 después Hernández Colón. Hernández Colón era un gobernador neoliberal. ¿Qué significa esto? La ideología neoliberal viene de la idea de lo privado, o sea, darle más poder a la empresa privada, quitarle derechos a los empleados, entre otras cosas. O sea, lo que estoy mencionando es lo que completa el tema. Y pues desde Hernández Colón se están viendo políticas neoliberales en el gobierno de Puerto Rico y obviamente uno de los grandes en esto fue Pedro Rosselló. O sea, empresarios con Rosselló, por ejemplo. Era una política pública que tenía ese gobernador referente a
Precisamente lo que hizo eventualmente Ricky. O sea, Ricky vino a completar el trabajo de su papá en aquel tiempo. Después de Hernández Colón vino, ¿verdad? De Pedro Rosselló, que también privatizó todo lo que pudo. Eso tiene unas consecuencias sociales. La privatización tiene unas consecuencias sociales, sobre todo en países pobres como el nuestro. O sea, en el episodio anterior mencionábamos que en Puerto Rico la tasa de pobreza es del 40%. O sea, en Puerto Rico hay mucha gente pobre. Demasiado. No lo vemos porque como estamos en San Juan y hay muchos edificios bonitos. No, y vivimos en la burbuja, tú sabes. Y claro, hay una bandera americana en los 78 municipios del país, pues creemos que la cosa es como allá en los estados, pero se nos olvida que en Estados Unidos hay muchos estados que son pobres. Si no, preguntarle a la gente de Luisiana. No le preguntes a Gigi Fernández. No, Gigi Fernández, recuerda que Gigi Fernández todavía está ella piensa que la Guerra Fría existe, que todavía la Unión Soviética existe y que Reagan todavía es presidente de Estados Unidos y pues existe esa guerra entre ambos bloques, el azul y el rojo. Anyway, el punto es que pues desde siempre se ha criminalizado la protesta en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pero tienen unas consecuencias que si se llevan, y creo que Puerto Rico ha aprendido, sobre todo porque la generación Z, como mencionaba, como ellos no nacieron con la Guerra Fría, ellos no tienen miedo a nada porque es como dice Luis, nacieron en la crisis. Entonces, ellos no tienen nada que perder. Ellos no tienen nada que perder, pues lo que les queda es protestar. Y lo demostraron, porque déjame decirte, los que más que los millennials fueron la generación Z la que estuvo en el Río San Juan protestando, y yo soy testigo de ello porque yo trabajo en el Río San Juan. Yo estoy a 2 calles de la Fortaleza, trabajando. Y la mayoría de gente que tú veías eran jóvenes, más jóvenes que yo. Veía gente de mi generación, claro, y gente mayor también, pero los que mantuvieron la protesta por mucho tiempo fueron precisamente los jóvenes. Y hicieron la presión suficiente para que entonces Ricardo se diera y dijera, mira, tengo que renunciar porque evidentemente hay un descontento en el pueblo, evidentemente, obviamente. Desde que salió electo. Vamos, que él salió electo. 40%. Algo así, el dato te lo debo, pero sí es menos del 50%. O sea, él no una mayoría. No solo es una generación que nació en la crisis, Josian, es una generación que es como nosotros. Ok, ustedes nacieron en el 91, yo nací en el 84, pero como quiera a todos nosotros nos vendieron la idea a nuestros padres de que, ok, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar, y que cuando te gradúes vas a conseguir un trabajo y vas a estar chile. Tu carrera ahí. Y trabajas 30 años y te retiras y te casas, tienes hijos, tienes una hipoteca, el sueño. Exacto. Estos chamaquitos les vendieron eso y les trataron de vender eso. Les trataron de vender eso y a mitad de camino se dieron cuenta de que la realidad no es tal. Y que hay mucho, ¿sabes? Hay demasiadas variables ahí que no les cuadran y de momento plácata, el verano del 19 sirvió de excusa perfecta para que explotara el peo. A mí lo que me sorprende de esta generación es que tiene interés en la historia, cosa que generaciones previas a las nuestras no. Ellos tienen interés en la historia y por eso es que se dieron cuenta que la protesta era su mejor herramienta, a través de la historia. O sea, ningún derecho que usted tiene, el hecho de que usted vote hoy día, que las mujeres voten, que la gente pobre vote, que cualquiera vote, es porque hubo protesta, porque alguien estuvo ahí. En Puerto Rico, por ejemplo, que de hecho hasta Estados Unidos, que se declara como este país tan democrático, o sea, esas pendejas se fueron antier, ¿me entiendes? El movimiento de los derechos civiles, eso no fue hace 200 años, ¿me entiendes? Exacto, eso es reciente del siglo XX. Y todavía hay mucha lucha. Hay mucho. Claro, si hay un montón los derechos civiles, los derechos laborales, todos los derechos humanos, todos los derechos no vienen aislados. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos sea una república de la forma en que está construida se debe, entre otras cosas, a la Revolución Francesa. Pues claro. El hecho de que en Puerto Rico votemos es porque aquí, o sea, bajo España no teníamos ese derecho. Viene Estados Unidos, como ya ellos habían luchado por ese derecho, pues nos traen ese derecho, pero ese derecho no es absoluto tampoco. Aquí quienes empezaron a votar fueron los que sabían leer y escribir o que tenían propiedades, que eran mayores, obviamente, siempre que eran, ¿verdad? Tienen que tener 18 años o más, pero tenían que tener propiedades, tenían que saber leer y escribir, las mujeres no podían votar. Y eso fue, entonces, cuando
existió el sufragio universal en Puerto Rico para los hombres, que conceden entonces el sufragio a las mujeres, es con las mismas limitaciones que empezaron con los hombres. Tenían que saber leer y escribir y estar casadas. O sea, habían ciertas condiciones. No fue hasta a mucho después que entonces las mujeres pueden votar por el mero hecho de ser una ciudadana más de la nación. Eso viene precisamente por las protestas. Pero en Puerto Rico particularmente, esto pasa en todos los países, pero en Puerto Rico particularmente hay una criminalización de la protesta, porque en Puerto Rico hay miedo a la protesta. Me explico, mi teoría histórica es la siguiente. En Puerto Rico, ¿verdad? Voy a hablar un poco del estatus, pero tiene que ver con eso. Desde que Puerto Rico es una colonia española y durante esa historia hubo intentos por separarse de España, ya sea por parte de los esclavos, por parte de líderes independentistas, como lo que pasó en el Grito de Lares. El gobierno reprimía de manera violenta a estas personas. En el caso del Grito de Lares, que fue en 1868, las represiones fueron tantas que no solamente arrestaron independentistas, arrestaron también autonomistas que no tenían nada que ver con este movimiento, los arrestaron, los torturaron e inclusive los mataron. Entonces yo creo que en el subconsciente histórico de la gente ha tenido ese temor de desafiar al gobierno porque lo puede reprimir. Y no se vayan lejos, durante el tiempo, o sea, después de esto que entra a Estados Unidos en 1898, esa represión contra el independentismo siguió. O sea, las carpetas, lo que llaman las carpetas, no sé si ustedes tengan conocimiento de lo que son, duraron hasta los años 90. El carpeteo duró hasta los años 90 del siglo pasado. O sea, fue Pedro Rosselló González, gobernador de Puerto Rico en ese entonces, el que anuló esa práctica que sabemos que todavía existe. Todavía existe, la anuló entre comillas, como dice, como hace... Claro, entre comillas, porque sabemos pero que la policía... todos sabemos que sí, todo eso existe todavía. De hecho, estaba los otros días acordándome de algo bien interesante, no sé si ustedes se acuerdan, de la hija de Chemo Soto, que quería poner, Lorna Soto, que quería hacer un parque con el nombre... homenajeando, ¿verdad?, al líder de los policías que lideró la matanza del Cerro Maravilla. Y el mismo policía la llamó y le dijo, mira, quita mi nombre de ahí, yo no quiero estar envuelto en eso, te lo agradezco, pero no. Yo no me acuerdo que haya sido, me acuerdo de la noticia, pero no me acuerdo que haya sido el policía del Cerro Maravilla. No tengo la noticia muy clara, pero sí, sé de qué noticia estás hablando, hubo un caso así. Y vamos, sí, era un parque que estaban inaugurando, entonces Lorna Soto le puso el nombre de uno de los policías que, según entiendo, era el líder de los policías en ese entonces, en lo del Cerro Maravilla, y él mismo la llamó y le dijo que no. Entonces, eso es todo un ejemplo de la cultura desmemoriada del puertorriqueño. Es como que esto pasó en los 80, corillo. Esto pasó, ¿cuándo pasó lo del Cerro Maravilla? El Cerro Maravilla pasó el 25 de julio del 78. Bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló. Esto fue los otros días. Todo el mundo que se acuerda de eso está vivo. Tú estás dando un ejemplo perfecto de la represión contra la protesta, porque el Cerro Maravilla se da en contexto de un gobernador que odia a los independentistas y su odio es bastante evidente. Y obviamente se orquestó esta matanza a estos dos líderes, estos dos muchachos que eran miembros, me parece que de la FUPI. La FUPI es la Federación Universitaria Pro Independencia, que generalmente están en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras particularmente. Y de ahí vienen los fupistas. Exacto. A lo que voy es que el Estado reprime al que es independentista, y generalmente en Puerto Rico el independentista es el que protesta. Si vamos a las protestas, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una protesta en Puerto Rico, y esto viene desde que lo hacía el colonizador, ¿no? El colonizador cuando llegó fue el que comenzó. Bueno, exacto. Desde España y después a los últimos de lo que sería el siglo XIX, y luego Estados Unidos lo continuó, y también, vamos, hasta el 52 que nos dieron supuestamente. Para darle una idea a la gente, la bandera que hoy, esta bandera que ustedes ven acá en la parte de atrás, no sé si en el video se puede apreciar, pero hay una bandera de Puerto Rico. Sí. Esa bandera
del color que fuese tener el triángulo, no importa qué tonalidad, era ilegal hasta 1952. En 1952 es que se legaliza esa bandera. El tener esa bandera era nada más la excusa perfecta para arrestar a alguien. Tú tenías una bandera, un policía te podía arrestar. Era símbolo de una revolución independentista. Era símbolo de sublevación, era lo que le llevaban ellos. Creo que hubo unas olimpiadas que Puerto Rico tuvo que desfilar con una bandera blanca, como si se estuviesen rindiendo con el escudo, la bandera blanca con el escudo de Puerto Rico, porque no podían ser representados por la bandera. En el 48. Exacto. Ya sea azul celeste, azul royal. No importaba, era la bandera. Es otro debate que podemos tener más adelante, pero el hecho es que la bandera representaba el símbolo de sublevación. ¿Por qué? Porque esa bandera la diseñaron los independentistas y era su símbolo. Y Muñoz Marín, en una jugada estratégica política muy brillante, decidió tomar la melodía del himno de los independentistas y la bandera de los independentistas y utilizarlos para el gobierno que él estaba supuestamente creando, llamado Estado Libre Asociado, lo que sea que signifique eso. Todavía están averiguando. Todavía nos estamos rascando la cabeza como los monos, así como que, ¿qué carajo? Ok, pues dale. Nadie sabe. Es el embeleco más grande que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos y de Puerto Rico, porque al día de hoy nadie sabe describir. Nadie sabe describir qué es. Eso es otro podcast que podemos hacer más adelante. Mira, y otra cosa que estaba analizando, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero mira si la condición colonialista del puertorriqueño es tan extrema que yo creo que Puerto Rico es el único país en el mundo que la música típica se condiciona o se relaciona con el movimiento de izquierda. ¿Me sigue? Como que la música tanto, típica no tanto, yo te entiendo, pero tú la puedes ¿sabes? Asociar con los movimientos de revolución. O sea, la música. Exacto. Pero no tanto, no es algo, ¿cómo te explico? Único de Puerto Rico, porque por ejemplo el movimiento de la Nova Trova, que fue en los 70, si no recuerdo, se dio en toda Latinoamérica. O sea, cogían la música típica de ese país y la usaban para canción protesta. Como hacían melodías de protesta. Exacto. Okay. Que no es algo, pero en Puerto Rico hay una particularidad que los independentistas tienen que escuchar música jíbara, y por ejemplo Juan Dalmau ha dicho en muchísimas ocasiones que es rockero hasta la muerte. O sea, que esa estigma también hay que ir un poquito borrándolo, pero a lo que vamos, a lo que volvemos a lo de las protestas. Puerto Rico tiende a haber una criminalización por las protestas, precisamente por lo que dijo Yesel al principio, de que lo que miran es precisamente la destrucción colateral que dan esas protestas. ¿Cómo me afecta a mí? Por lo general, o sea, vamos a hablar claro, por lo general, esos daños colaterales surgen en cualquier protesta porque es técnicamente una guerra de los ciudadanos contra el Estado. Claro. Porque el Estado está reprimiendo a los ciudadanos por X o Y tema. Y obviamente los medios de comunicación y el Estado a veces son cómplices, porque lo primero que hacen es que enfocan en la... Me recuerdo una de las protestas del 1 de mayo particularmente, que Ricardo Rosselló era gobernador, que hubo la protesta en la Milla de Oro, que recuerdo que uno de los afectados fue el edificio del Banco Popular. Correcto, sí. Me recuerdo que Ricardo en la conferencia de prensa que se dio justo después que terminó la protesta en la Milla de Oro, ya en Fortaleza estaba Ricardo con la conferencia de prensa, y él lo que exhibe es una piedra, ¿no? Porque esta piedra, y habló de la piedra por media hora, y lo único que reseñó la prensa fue el tema porque eso fue lo único que habló, claro. Y nadie habló de que, si no mal recuerdo, era de la reforma laboral, si no mal recuerdo. Creo que ese año era el primer año de gobernación de Ricardo. Y era eso, o sea, nadie habló de la reforma de Rosselló, que me sorprende que mucha gente se sorprendiera de que, porque recuerdo muchos comentarios de muchos PNP diciendo estar decepcionado con Ricardo Rosselló porque le había quitado sus derechos, pero en la plataforma de gobierno del PNP estaba precisamente la reforma laboral. Pasa que como la gente no lee, a la gente no le importa eso, porque acuérdate que todo es un show de
de la campaña, tú sabes. Entonces, ¿a quién yo conozco? ¿O quién de los que yo conozco, cuál de esos ellos apoyan? Y entonces, por eso es que se van a lo Loki, de una palma, págata, o la papa, págata, al garete, tú sabes. Eso es otra cosa, mano. O sea, la gente tiene que ir aprendiendo a ejercer su derecho. Ya hablamos de cómo hemos adquirido derechos por medio de las protestas. Puñetas, ejércelos, cabrón. Tú sabes, exacto. Alguien se ha jodido por eso. Oye, y yo me incluyo en eso, como estaba mencionando ahorita. O sea, yo nunca he votado en Puerto Rico. Pero yo tuve 2 oportunidades, me parece. Y pues, nada, a mí no me importa, ¿entiendes? No me importa, es una mierda. Eso no me afecta. ¿Y estas elecciones vas a votar o no? Bueno, en Puerto Rico no puedo, pero acá sí. Y ya yo voté en los midterms también, acá en Estados Unidos. Sí, estas elecciones acá en Puerto Rico van a ser sumamente interesantes. En Estados Unidos también, pero aquí en Puerto Rico hay una particularidad que no es en Estados Unidos, que son los partidos políticos. Bueno, yo no tenemos los partidos grandes, como el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Tenemos al pequeñito que siempre está, que es el PIB. El PIB. Y tenemos a los nuevos, que es Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, creo que es el otro partido. Vamos a volver, o sea, en Puerto Rico está esa criminalización, ¿verdad? Vuelvo e insisto en eso, ¿verdad? Por miedo, ya sea por la razón que sea. Generalmente porque vinculamos a las protestas con los independentistas y en Puerto Rico hay un temor bastante grande a la independencia. En Puerto Rico equivocadamente vinculamos los independentistas con la izquierda, como socialistas, todavía vivimos esa guerra fría. Exacto, socialista. Si eres independentista, eres comunista, eres socialista, apoyas a Fidel Castro, apoyas a Hugo Chávez, vete para Cuba, vete para Venezuela. Sí, el pensamiento de la Gigi Fernández de la vida y de la Miriam Ramírez de la vida. Esa señora. Mujeres que todavía, al igual que otros analistas políticos en Puerto Rico que viven todavía en la Guerra Fría, que nadie les informó de la vida. Ajá. Que nadie les informó que el muro de Berlín se tumbó ya hace más de 30 años ya. Sí, el muro de Berlín se tumbó en el 89, sí, 89, y en el 91 se disolvió la Unión Soviética. Ahí fue que se acabó la Guerra Fría, señores. Así que ya esa idea del socialismo como ese cuco que nos va a invadir y nos va a hacer bien pobres, mire, déjenlo atrás. En adición a que hay 100 y pico países en el cabrón mundo. Y sobre todo la idea de que el independentista es socialista, porque Alessandra Lúgaro ha dicho públicamente que cree en la independencia y ella no es socialista. Ella se ve en su discurso que es de derecha. Quizá un poquito de centro, pero no es de izquierda, mano. Y entonces, por eso es que precisamente la generación Z no ve la protesta como algo malo, porque no lo vinculan con la izquierda, no lo vinculan con los independentistas, lo vinculan como algo adquirido, como algo justo para protestar, porque tienen que protestar porque necesitan condiciones de vida decentes. Y a mí me parece que también la era de la tecnología que nos permite estar más conectados y leer un poco más, instruirse un poco más, también ha ayudado desde esa perspectiva. Acuérdate que muchos de estos chamaquitos no terminaron de estudiar y muchos de ellos con carreras profesionales. Acuérdate, está el estereotipo de que terminaste de estudiar, tienes tu bachillerato y el bachillerato no te sirve de nada. Y tienes que trabajar en un restaurante, en un fast food para completar de cubrir tus deudas. Para vivir. Para vivir, exacto. No es lo que te vendieron. Sí, no, eso sucede a menudo y más en Puerto Rico, en donde sigue existiendo la escasez de trabajo e incluso trabajos profesionales, tú sabes, no porque el trabajo por ahí puedes conseguirlo, pero tampoco de la generación Z no están envueltos en esto de las uniones ni los sindicatos. Es como que salí de estudiar por un trabajo bien mierda y mis condiciones de trabajo son nefastas y pues tengo que sobrevivir, que es la que hay. Vamos a protestar. Y parte del problema también me parece tú estuviste trabajando conmigo en un restaurante, tú sabes de lo que yo te hablo. Todos mis trabajos después de la universidad han sido ¿qué sindicato y qué unión de mierda de qué? No, esto es cada uno campea por su respeto. Mira, por eso de lo que estaba diciendo internacional del trabajador o del trabajo son como que ustedes no lo notan un poco irrelevante, como que el Día Internacional del Trabajador.
Cuando yo he jodido trabajando todo por 10 años, aguantándole mierda a gente sin uniones, sin sindicatos, cuáles son mis derechos, ¿entiendes? Esa idea proviene precisamente de lo que tú dijiste al principio. Tú vinculabas el Día Internacional del Trabajo con el Día del Trabajador con el Día del Trabajo de los Estados Unidos. Con el Labor Day. Exacto, entonces tú no lo veías vinculante hasta, por ejemplo, que te dije yo hoy, que esto viene precisamente por las luchas que todavía siguen vigentes. Y tomando lo que dice Yesiel de la escasez de trabajo, en Puerto Rico no es que haya tanta escasez de trabajo, es que los pocos trabajos que hay, o los trabajos que hay, debo decir, son trabajos que pagan $7.25. Por eso va una cosa de la mano de la otra. Exacto, y hay mucho, lo que dice Luis, tú te gradúas con un bachillerato. Yo, por ejemplo, tengo un bachillerato en ciencias políticas, y si yo quiero trabajar en algo relacionado a lo que yo estudié, tendría que hacer mi doctorado para aspirar a mucho a ser profesor en la universidad, y sabemos que los profesores en la universidad en Puerto Rico no ganan mucho. Yo tengo mi vida profesional, yo soy un profesional, pero no en ciencias políticas. O sea, yo no ejerzo, o sea, aparte de esto de este podcast, yo no ejerzo la ciencia política. Exacto, claro. Y eso es lo que te quiero decir. Y entonces a mí me parece que hay varios empleos disponibles, entonces ponle que hayan 100 empleos disponibles y 200 personas graduándose, buscando empleo como los locos, pues por supuesto que te van a ofrecer una mierda, tú sabes. Yo tengo panas que están trabajando en las manufactureras y farmacéuticas y les pagan una mierda, ¿me entiendes? Y son profesionales con su bachillerato de ingeniería y no significa nada. ¿Por qué? Porque si él dice que no, papi, hay 50 detrás de él que están dispuestos a coger lo que sea. Y en ese sentido, entonces, contestando la pregunta de Luis, es relevante el Día Internacional del Trabajo porque hay que seguir entonces luchando para mejores condiciones de trabajo, porque en vez de avanzar en estas últimas décadas, hemos ido retrocediendo con derechos adquiridos. Y en Puerto Rico lo vimos tan reciente como 2017, ¿verdad? Sí, cuando Ricardo Rosselló tomó posesión su cuatrenio, lo primero que él legisló fue la reforma empresarial, como le llamo yo, la reforma laboral, como le llama Manuel Natal y otras personas. Y lo que hizo fue restarle un montón de derechos adquiridos a un montón de empleados en la empresa privada. Correcto. Y, o sea, por eso es que y hay un descontento bastante grande. Ese fue, yo creo, que lo primero que descontentó a muchas personas que los vimos protestando en el verano del 19. Sí, que eso no estaba en el plan. Eso era una agenda oculta. No, él había hablado de reformas. Sí, ese es lo que estábamos hablando ahorita. Sí, pero lo que quiero decir es que nos tomó por sorpresa porque esto no era como se pintaba. Sí, no, a mucha gente sí, porque como lo leen. Exacto, como dije ahorita, la reforma laboral estaba en el plan de Rosselló, yo la leí, pero la mayoría de los puertorriqueños no leen las plataformas de gobierno tan importantes que son en el momento de campaña. Más allá de los debates, más allá de la campaña en televisión, en radio y en prensa escrita, lo más importante es la plataforma de gobierno y están disponibles en internet. La de Rosselló, me recuerdo que el link era www.planparapuertorico.com y la reforma laboral estaba ahí. Estaba ahí y estaba desglosada tal cual él la planteó. Todas las promesas de campaña, mientras pudo, las cumplió. Lo que pasa es que tuvo que renunciar. Como está haciendo el cabrón de acá. Exacto. Lo que pasa es que la reforma laboral son esas promesas de campaña que no digo en el video. En el video me muestro con la familia, me muestro con bonito. En la iglesia, importante. Y entonces, mientras tanto, los panas míos le tiran fango a la oposición y entonces la gente vota por mí. No se dieron cuenta que votaron por la reforma laboral, que fue lo que pasó. Por eso es importante la protesta. Mira, Josian, ¿cómo tú crees que este 1 de mayo los puertorriqueños tomen el Día Internacional del Trabajador? ¿Se van a acordar o va a pasar desapercibido porque la gente no está trabajando? No va a pasar desapercibido porque ya las organizaciones que generalmente organizan este evento ya han dicho que van a hacer la protesta de manera cibernética y los medios ya están cubriendo las diferentes actividades que van a estar haciendo referente al Día Internacional del Trabajador. ¿Sabes que alguna en Puerto Rico como tal? Porque como estamos grabando lunes, no sé todavía
¿verdad? Las protestas, a la medida que vayan saliendo la información, la vamos a ir publicando en las redes, pero al momento que estamos grabando no sé ninguna en específico. Creo que había una propuesta de hacerlas en el carro. O sea, como la están haciendo hasta ahora. Exacto, que en vez de ir a protestar y piquetear como tradicionalmente se hace, pues hacerlo, pero en un vehículo. Sí, que el 1 de mayo se había puesto ya como un día simbólico de protestas en Puerto Rico. Sí, los llamados paros nacionales, que simplemente es una marcha de 5 horas y quedó en nada. Pero sí, en el mundo generalmente, ¿verdad? Como Puerto Rico no lo celebra como lo celebra en el mundo, estos son días bastante significativos porque mucha gente va y asiste conmemorando esta lucha obrera. En Puerto Rico, como somos colonia estadounidense, pues esa tradición no existe. Exacto. Porque ese día no es oficial. Exactamente. Sí, porque acuérdate que todo es por la cubierta del colonizador, tú sabes, todo lo que se vaya por las rayitas. Recuerda que la historia la cuenta quien gana la historia. Dios mío, eso es tan cierto. Eso está cabrón. Es que eso es cierto en todo en la puta vida. Pero mucho más. Por hoy ya creo que concluimos este tema. Gracias a todos los que nos escucharon y nos soportaron durante estos últimos 45 minutos. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y como estaba mencionando ahorita, yo sé que hay mucha gente que se hastía de la política, que piensa que eso no les afecta, pero les afecta. Todos los derechos que ustedes tienen, las personas han luchado por ellos. Y por favor, vaya y saque su tarjeta electoral. Tómense unas horas a la semana. Yo sé que es difícil, pero tómense unas horas a la semana para estudiar a los candidatos. Verifique los candidatos en su pueblo, los representantes, los senadores, y estúdielos un poco y tome una decisión consciente de ir a votar por una persona que usted piense que le va a ayudar a la población en general. No el que le conviene a ti, no el que le va a dar trabajo a tu primo, el que va a ayudar al país. Sí, una de las razones por qué existe este podcast es precisamente eso. En verano ahora, cuando acaben las primarias del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, pues vamos a analizar cada candidato y cada plataforma de gobierno de cada candidato y cada partido. Eso está bueno, eso me interesa. La propuesta que me hizo Josian está perfecta. Este podcast va a seguir camino a las elecciones de noviembre del 2020. Sabe que toda la semana o cada 2 semanas vamos a estar analizando la situación del país, analizando los candidatos, y mientras más se acerque la fecha de las elecciones, más claro vamos a tener el panorama electoral, y estamos aquí para fiscalizar básicamente a los candidatos y pompearlos a ustedes de que saquen la tarjeta electoral y que sean parte de esta elección histórica de que va a pasar en Puerto Rico el 2020, porque esto va a ser histórico, ¿sí o no? Es correcto. Y si deciden no votar, que sea una decisión consciente de, porque ningún candidato lo convenció que eso es válido, pero, o sea, no sea por yo no voy a votar porque a mí no me interesa eso. No. Si no vota, que sea justificado, porque usted tiene derecho a no votar también, o sea, eso claro, es un derecho de cada cual, pero que sea informado, o sea, que usted tenga conciencia de por qué no está votando y usted lo explique cuando le digan, pero si vota, quédate callado. No te quedes callado, explícale por qué no votaste. Claro. Bueno, nada. Gracias, muchachos. Al Resaltador de la Realidad y el podcast lo pueden conseguir en cualquier plataforma de podcast disponible. Nosotros nos pueden conseguir en las redes sociales como El Resaltador de la Realidad en Facebook, Twitter e Instagram. A mí personalmente me pueden conseguir como José Antonio RO91 para otras cosas que publico. Luis, dímelo. A mí me pueden conseguir solamente por Instagram como El Hombre Lobo. Por Instagram, El Hombre Lobo, ahí yo posteo todo mi arte. Yo soy artista gráfico, artista plástico. Cualquier comisión, cualquier dibujo, cualquier pintura, me escriben, yo se los hago llegar. Hay cosas chulas, cosas estrambóticas, cosas morbosas, cosas lindas. El Hombre Lobo, Instagram, dímelo, Yaciel. Yo no tengo redes así para comunicarme con la gente, pero tengo mis redes personales. Pero sigan a los muchachos, El Resaltador de la Realidad y El Hombre Lobo, y apóyenlo. Y nada, gracias por la invitación, siempre muchachos. Te queda la papa caliente y tú no puedes decir tus redes, ¿qué cojones? No, es que yo no recuerda, lo suficiente. Mira, vas a tener que abrir un Instagram más que para esto, ¿sabes? Sí, Jesse, él vive en un lugar de Florida donde no existen redes sociales. Bueno, sí. Casi, esto es Melbourne, Florida. Aquí yo creo que la edad media, la media de la edad aquí son como 80, así que... Ahí no todavía tienen guillotina y caballos y... Ajá. Esto es Florida. Lo que tú estés pensando probablemente está por ahí. Okay. Bueno, con esto despedimos el podcast. Muchas gracias, gente. Chequeamos.